Maestrado, el tema de hoy para los amigos televidentes, ¿cuál es? Vamos a referir a un tema que quizá en el fondo no se le vea gran carácter práctico, pero sí para razonamiento del jurista, que es sobre todo enfocado en el fundamento o en los fundamentos tanto constitucional como racional de la responsabilidad civil. Maestrado, ¿y qué es la responsabilidad civil? Usted sabe que este es un programa como una clase, como una escuela, una cátedra en los hogares del país desde los medios de comunicación. Para el pueblo llano, también para los estudiantes de Derecho, incluso para algunos abogados. Usted con la experiencia que tiene, ¿cómo pudiéramos definir la responsabilidad civil? Personalmente, considero que la responsabilidad civil puede ser definida como la obligación que incumbe a toda persona de responder por el daño injustamente causado, ya sea consecuencia de su hecho personal como del hecho de las personas y de las cosas por las cuales debe responder, en tanto que el análisis desde el punto de vista jurídico de esa obligación y de los textos que la consagran, podemos definirlo como el derecho de la responsabilidad civil. Es un tema que sin el conocimiento de él no se puede ejercer el derecho. Y yo diría, no el derecho civil, sino cualquier categoría del derecho. Maestrado, ¿en qué consiste el fundamento racional? Esa palabra suena como a científica. ¿En qué consiste el fundamento racional de la responsabilidad civil? El fundamento racional de la responsabilidad civil consiste en la explicación conforme a la lógica y conforme al conocimiento de por qué cuando una persona ha causado un daño o perjuicio a otra, debe responder frente a esa persona. Tú sabes que todo ataque, toda lesión a una persona crea un desequilibrio, atenta contra la dignidad y contra la igualdad que debe existir entre los seres humanos, y en la medida de lo posible la situación debe ser restablecida en el estado anterior a la ocurrencia del daño. De ahí que la responsabilidad civil tenga función retributiva, que se resuelve por la reparación, y una función preventiva en tanto que castigado, sancionado aquel que ha atentado contra los derechos de otro, desincentive el repetimiento en la sociedad de actos de esa naturaleza. Tiene un poder, tiene una función disuasiva. Entonces, en la medida en que se busca la explicación lógica y conforme a la razón del porqué de la reparación, hablamos de los fundamentos racionales de la responsabilidad civil, y que en los fundamentos jurídicos también tú vas a encontrar subyaciendo el fundamento racional, sobre todo cuando tú buscas la raíz y el fundamento constitucional de la responsabilidad civil. Magistrado, hoy día no se puede tratar ninguna categoría del derecho sin tomar como base, como fundamento, la Constitución de la República. Pudiéramos explicar al público en qué consiste ese fundamento constitucional de la responsabilidad civil. El fundamento constitucional de la responsabilidad civil no puede ser separado del fundamento racional, pero ya visto desde el punto de vista de la razonabilidad. Aquí hay que traer a colación la tesis de ese gran teórico del derecho, Robert Alexis, quien
se ubica en una posición ideológico-jurídica de lo que él llama el no positivismo incluyente. Partiendo de su tesis, él considera y define el derecho en cuanto a la praxis, práctica, como una forma del discurso práctico racional con fines de corrección. Y en ese sentido lo califica como una institución que tiene una naturaleza dual o doble, donde admite tesis positivista y tesis antipositivista. Y dice que por un lado el derecho, en ese sentido, está constituido por dos elementos esenciales. Un elemento formal, que consiste en la seguridad jurídica, y un elemento material o sustantivo que se funda en la justicia como medio de corrección. Aun cuando habla de corrección moral, yo no estoy de acuerdo con el término moral, porque siempre he dicho que son los valores lo que definen las normas, y las normas pueden ser moral como pueden ser jurídicas, para mí con fines de corrección jurídica. En ese sentido, entonces, vamos a entender el fundamento constitucional dentro, subyaciendo el elemento racional o el fundamento racional, pero a la vez, como norma de primera y ley de leyes, el fundamento formal o de seguridad jurídica, a su vez precisado ya por los textos adjetivos del Código Civil y leyes especiales o particulares. Entonces tú te vas a encontrar en el fundamento racional, en el preámbulo de nuestra Constitución, entre los tantos motivos que invoca el constituyente por el cual se establece, se crea y se promulga esta Constitución, dice, regido por los valores supremos y principios fundamentales, entre ellos, dignidad humana, libertad, igualdad, justicia y solidaridad. Partiendo de ahí, te va entonces a hablar el artículo 37 sobre el derecho a la vida, el artículo 38 sobre la dignidad humana, el 39 sobre la igualdad, luego te va a hablar en el 42 sobre la integridad física y moral, en el 44 sobre el derecho al honor y a la consideración y al buen nombre, en el 51 te va a hablar sobre el derecho de propiedad. Entonces ahí tú vas a encontrar cómo en la misma Constitución se desarrollan una serie de derechos fundamentales en los cuales tiene su aplicación la responsabilidad civil, pero que a su vez se funden esos valores que racionalmente le dan fundamento a la responsabilidad civil, como son la dignidad, la justicia, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. Magistrado, uno desde la cátedra de la universidad, ¿qué le recomienda a los abogados, a los estudiantes de Derecho, cuando le explique la responsabilidad civil tiene que estar constitucionalizada? A la hora de tú ejercer la justicia, debe de fundamentarte en la Constitución. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las pautas que ese abogado, que ese estudiante debe de tomar en cuenta para hacer una fusión, una relación indisoluble entre responsabilidad civil y Constitución de la República? Pero con la anuencia suya y de ustedes, amigos televidentes, no se pierdan las respuestas en solo unos segundos.